Bueno, pues buenos días a todas las personas que participáis y habéis hecho posible este congreso de la Fundación Educativa Santo Domingo, proyecto de familia dominicana que crece, que se revitaliza cada día con el esfuerzo, la ilusión y el trabajo de todos. Y muchas gracias por estar aquí, por haber sido invitada a compartir este tema de la felicidad y del bien común dentro de este contexto educativo. Vamos a empezar escuchando un cuento. Vamos a serenarlo, a ver qué tendrá que ver. Iba yo pidiendo de puerta en puerta por el camino de la aldea, cuando tu carro de oro apareció a lo lejos como un sueño magnífico. Y yo me preguntaba maravillado quién sería aquel rey de reyes. Mis esperanzas volaron hasta el cielo y pensé que mis días malos se habían acabado. Y me quedé aguardando limosnas espontáneas, tesoros derramados por el polvo. La carroza se paró a mi lado. Me miraste y bajaste sonriendo. Sentí que la felicidad de la vida me había llegado al fin. Y de pronto tú me tendiste tu diestra diciéndome: ¿puedes darme alguna cosa? Ah, qué ocurrencia la de tu realeza, pedirle a un mendigo. Yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego saqué despacio de mi saco un granito de trigo y te lo di. Pero qué sorpresa la mía, cuando al vaciar por la tarde mi saco en el suelo, encontré un granito de oro en la miseria del montón. Qué amargamente lloré por no haber tenido corazón para dártelo todo. Bueno, pues por aquello de que nuestra inteligencia se adapta mejor al orden que al desorden, vamos a organizar lo que yo voy a exponer con 3 puntos fundamentales. 1, la felicidad está en los genes. No se piensa, se vive. Como todas las cosas importantes, no se piensan, se viven, se acogen, se disfrutan, se celebran, se comparte. Esto ocurre con la felicidad, se vive. La segunda parte, vamos a ver los secretos de la felicidad. Y va a tener 2 partes. Una, ¿qué dicen los estudiosos de la felicidad? Y otra, ¿qué dice la gente? La gente con la que nos rozamos cada día, con la que nos vamos encontrando pues, en los grupos de trabajo, o sea, la gente que dice. Y por último, vamos a ver si nuestro instinto de felicidad nos hace naturalmente felices. ¿Tenemos que hacer algo o simplemente por tener ese instinto de felicidad ya lo somos? Seguro que todos sabéis, pues va a ser que no, vale. Va a ser que no. Porque a veces uno se encuentra con gente que quiere estar bien y no hace nada. Nosotros no, ¿vale? La gente, a los de aquí no, la gente. Quiere estar bien, pero no hace nada por hacer bien, por estar bien. Bueno, pues como el tiempo es muy limitado, me voy a ceñir un poco a las diapositivas y también como tenéis el esquema, pues también lo podéis ver. Mira, la felicidad no es nada extraordinario. No es nada extraordinario. Por eso, perdón. La satisfacción con la vida es una cualidad natural programada en nuestros genes que protegemos con los recursos que todos traemos al mundo y de los que hacemos uso en cada momento. Imaginad qué cosa tan interesante. Programada en nuestros genes y también traemos los recursos para proteger esa felicidad. Los genes están formados de ADN. En este equipaje genético llevamos también programado el instinto de felicidad, es decir, las tendencias innatas que configuran y protegen nuestra satisfacción con la vida, además de nutrir el convencimiento firme y resistente de que vivir merece la pena. Esta es la palabra, vivir merece la pena. Vivimos cuando gozamos, vivimos cuando sufrimos, vivimos cuando arriesgamos, vivimos cuando proyectamos. Vivir merece la pena, este es el tema, vivir merece la pena. Además, también la felicidad, además de ser ese objetivo prioritario de la existencia, la felicidad hace muy atractivo nuestro paso por el mundo, porque promueve un estado de ánimo dichoso que favorece nuestra calidad de vida. Vivimos mejor cuando somos felices, vivimos mejor, tenemos mayor calidad de vida cuando somos felices. En parte, la suerte de nuestra felicidad depende de interacciones,
de las directrices programadas en los genes que heredamos de nuestros progenitores, con otros factores externos, pues el contexto familiar, el contexto cultural, el contexto social. También las experiencias que vivimos también configuran los ingredientes de la capacidad natural de sentirnos contentos. Rojas Marcos, uno de los estudiosos de la felicidad, pues lo dice así: es un estado de ánimo positivo de dicha que nutre la idea de que vivir merece la pena. La felicidad no son momentos puntuales, no es que todo me sale bien, no es que jiji, jaja, qué contenta estoy, que todo me sale bien. No, es un grado de satisfacción en general con la vida. Y sobre todo, vivir es algo que merece la pena. Acogemos los conocimientos de Darwin. Él publicó su teoría de la evolución en el origen de las especies y demostró algo muy importante, que éstas no son inmutables, sino que se transforman poco a poco en especies nuevas con el fin de adaptarse a las condiciones del medio y mejorar las posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Es decir, mutamos para mejor, mutamos, hacemos cambios para estar mejor y adaptarnos al entorno. Esta perspectiva optimista es congruente con nuestras ganas de vivir y del todo compatible con la sensatez que nos ayuda a emplear juiciosamente las habilidades propias y los recursos del entorno y luchar sin desmoralizarnos contra las adversidades. Imaginaros, siempre decimos igual: tengo ese instinto y tengo los protectores de esa felicidad, tengo también los recursos. Efectivamente, los protectores de la felicidad, la tendencia genética a sentirnos satisfechos, se manifiesta en nuestra biología. Nuestro cuerpo elabora continuamente hormonas que nos producen placer y estimulan el entusiasmo, como las endorfinas y las dopaminas. Todos sabemos el valor que tienen las endorfinas, son los analgésicos naturales. Nadie, después de disfrutar, de pasarlo bien, de estar con sus amigos, llega a casa diciendo que le duele aquí, que le duele allí, que se marea. No, todos llegamos muy contentos, muy felices. ¿Cuándo empieza a dolernos aquí, allí, cuando me mareo? Pues cuando estoy muy aburrida, muy aburrido, cuando no sé, he pasado una tarde sola, cuando no hay ni una llamada, ni me he encontrado con nadie. Efectivamente, pero cuando nosotros nos relacionamos con la gente que queremos, cuando estamos divertidos, cuando lo pasamos bien, nuestro cuerpo genera endorfinas, esos analgésicos naturales, y también las dopaminas. Y también nuestro cuerpo nos defiende de los agentes infecciosos mediante el sistema inmunitario. Igualmente, los mecanismos psicológicos de defensa protegen nuestra inclinación al bienestar emocional, ayudado por nuestras funciones mentales ejecutivas, por la memoria y por la imaginación, que nos ayudan a nutrir las ilusiones y encontrar significados reconfortantes a las situaciones difíciles y dolorosas. Yo, cuando voy reflexionando sobre estos temas, digo: qué suerte tenemos los seres humanos. Todo está dentro. Estamos programados para tener calidad de vida, para ser felices, y tenemos fuerza y energía y para poder adaptarnos a situaciones difíciles. La postura del ser humano es erecta. Ningún ser humano ha de ir inclinado, agachado, doblado. Hay muchos recursos y yo creo que la escuela es un ámbito donde todos esos recursos habría que despertar, habría que reconocer, todos los chicos habrían de ir sabiendo cuáles son sus recursos para preservar ese instinto de felicidad, para una mejor adaptación a la vida y para una mayor felicidad. Vamos a ver ahora algunos secretos sobre la felicidad. Esto que nos gusta a todos, un secretillo. Dígame usted una receta, por favor, para ser feliz. Dígame usted algo, que yo quiero ser feliz. Algunos secretillos. Bueno, pues cuando hablamos de secretos, como dije antes, dos partes. ¿Qué dicen los estudiosos? ¿Y qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? El primer estudioso que he elegido, a Martin Seligman, es el padre de la psicología positiva. Él ha investigado durante 40 años en la ciencia del optimismo, la depresión y la felicidad. Tiene numerosas obras, numerosos libros, pero cuando escribió el de la felicidad auténtica, a él le hicieron
pues eso, como todos, muchas entrevistas, y yo he recogido de esas entrevistas que le hicieron 2 tipos de preguntas que me parecían significativas para este entorno. Cuando le preguntaron a Silliman, ¿cuál entonces es la receta para la felicidad? Dice, en realidad tengo 3. Ni son exclusivas, ni son exhaustivas, pero yo voy a decir 3. Y él habla de vida placentera, de vida buena o vida comprometida y de vida con sentido. ¿Qué quiere decirnos cuando habla de la vida placentera? Es llevar una vida que nosotros podamos de alguna manera percibir y recoger todo lo que nos produce satisfacción. Pensemos en los regalos de la vida, la cantidad de cosas que nos ocurren afirmativamente, y recogiendo todo aquello que nos produce satisfacción. Cuando él habla de una vida, por eso también esta mañana recordaba cuando veía la danza, podernos convertir en danzadores de la vida, hacer danza por la vida, convertirnos también en degustadores y degustadoras de la vida cotidiana, poder disfrutar el presente. Todo esto va llenando esta vida placentera. Él pone una más, la vida buena o la vida comprometida. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que todos hemos de mirar a nuestro interior y ver cuáles son nuestros mejores recursos, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras habilidades, qué es lo que nos da seguridad, nos hace un poco más fuertes, nos hace un poco más felices. Y algo que es necesario que fluya y salga hacia afuera. Cuando pongo esa fuente, este es el símbolo. Es decir, todo está dentro. Estas tendencias, estos valores, estas virtudes, están dentro de nosotros. Y vivir una vida buena o una vida comprometida es ir con el autoconocimiento, siendo conscientes qué es lo mejor de nosotros mismos. Y eso que yo sé que es lo mejor de mí misma o de mí mismo, sacarlo, para entrar en la vida consentida, que es todo eso que en mí es un potencial, ponerlo al servicio de una causa que es más grande que yo, una causa que me trasciende. También a Silliman le preguntan que su psicología está centrada en el individuo, en el desarrollo de las virtudes y fortalezas para construir la propia felicidad. Pero le preguntan, ¿qué hay de la relación con los demás? ¿La felicidad qué es? ¿Que yo me mire al ombligo todo el día? ¿Que yo simplemente tenga unas buenas sensaciones afirmativas, positivas? Y él declara, y lo pongo entre comillas, según nuestros estudios, las personas hallan su máxima felicidad ayudando a otras personas. Ayudando a otras personas. Yo creo que esto es un concepto muy conocido por todos nosotros. La gente es muy feliz haciendo cosas por la gente. Los voluntariados aumentan cada vez más. Las personas jubiladas hacen cantidad de cosas. Los mismos jóvenes les encanta estar implicados en alguna causa. Hacer cosas por los demás nos hace muy felices. En realidad, cuando hacemos cosas con los demás, es porque hacemos interacciones interpersonales, y cuando nosotros hacemos hacemos las interrelaciones personales, es el ámbito donde sale lo mejor de nosotros mismos. Sale aquello que es lo bueno que nosotros compartimos con los demás y lo ponemos al servicio de una causa superior a nosotros. Bueno, otro secreto lo he querido este psicólogo, pues ahora con los genetistas. Es decir, hay algo que tiene que ver, los genes tienen algo que ver también con esta capacidad de satisfacción con la vida. Absalom Caspi y sus colegas han descubierto un gen denominado 5-HTT implicado en la distribución en el cerebro de la serotonina, la hormona que regula los estados de ánimo. Esto es muy consolador, no sé vosotros, pero cuando yo hago terapia y hay gente que dice: yo no me explico cómo yo estoy tan triste, y yo no me explico cómo tengo este bajo sentido de ánimo. A mí no me falta nada. Tengo un buen marido, tengo una buena mujer, yo tengo estudios, tengo bienes económicos, yo vivo con dignidad. Y se sienten hasta culpables. Y a lo mejor cuando uno les va mostrando, hay otros factores que también tienen que ver,
porque pues se relajan, porque se sienten culpables de no sentirse felices, porque teniendo tantas cosas no son felices. Entonces, la serotonina, hormona que regula nuestro estado de ánimo. Cuando este gen se daña, la persona se hace propensa a los principales impedimentos o barreras de la felicidad. Impedimentos o barreras de la felicidad: el desánimo, el estrés patológico y la ansiedad. Quería también deciros que a través de las múltiples investigaciones nos vamos convenciendo de que los genes juegan un papel principal en nuestro grado de satisfacción con la vida. Pero no obstante, no sería prudente descartar la influencia de las vicisitudes de la vida que salpican nuestra existencia, ni ignorar nuestras capacidades para aprender, para dirigir nuestras conductas y para moldear las circunstancias con el fin de proteger nuestra dicha. Mira, hay que partir de una premisa verdadera. Nosotros somos seres vulnerables. Nosotros, todas las personas, somos afectadas por el exterior. Y esto hay que aprender a manejarlo. Y hay que aprender a manejarlo pues desde la infancia. Esto es una clave también educativa. Cómo, de alguna manera, poder manejar cuando somos afectados y afectadas por los acontecimientos externos, cómo manejar para poder ajustarnos de los desajustes iniciales que nos producen la presencia de algunos estímulos que son estresores para nosotros. Voy a pasar todo el tema de la serotonina, pero a mí me encantaría que el que tenga curiosidad, pues que vaya investigando porque tiene su relación. Y el tercer secreto, dentro de los secretos, el tercer personaje, pues la ética como fuente de felicidad. He elegido a José Antonio Marina, filósofo y escritor, apunta a la ética como fuente de felicidad. Para estar bien, tenemos que obrar bien. Yo no sé a qué os suena esto. Yo no sé a qué os suena esto en esta etapa histórica que estamos viviendo. No sé a qué os suena. Que para estar bien tenemos que obrar bien. Afirma que para ser feliz no basta sentirse bien, sino que es preciso actuar bien. Yo creo que cuando en esta crisis que estamos viviendo se ha oído muchísimo, nuestra crisis es de valores. Nuestra crisis es una crisis de valores. La ética tiene que ver también, la ética tiene que ver con la felicidad. De ahí que es tan importante a los niños enseñarles que hagan las cosas bien, que hagan bien las cosas. Eso da una satisfacción. Ellos aprenden a hacer bien, a reflejarles que eso está bien hecho, porque eso es una fuente de felicidad. ¿Pero qué dice la gente? Esto dicen los estudiosos. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo he adquirido yo esta información? Pues nada, como el que coge el micrófono y se va a las plazas y se va. Bueno, por ahí iba preguntándole a la gente. Yo lo he sacado de contextos donde trabajo con mujeres de exclusión social, mujeres muy castigadas por la vida, y cuando le preguntaba en el grupo, ¿qué crees que es la felicidad? Yo me quedé sorprendida, me dijo una, Oliva, si quieres saber qué es la felicidad, pregúntaselo a los pobres. Y hace así con las manos. Los pobres comparten, dan a sus vecinos, hacen cosas por los demás. Es impresionante. Me quedó aquello. Si quieres saber qué es la felicidad, pregúntaselo a los pobres. ¿A quién más? Pues también en conversación con otra mujer de grupo, cuando hablábamos de estos temas, alguien dijo, ahora que soy pobre, soy feliz. Y contó su propia historia. Ella procedía de la cárcel, porque estaba en tráfico de drogas y ahí la habían cogido. Y entonces pues se quedó sin nada. Ella era rica, tenía joyas, tenía marido, tenía casa, tenía coche, tenía de todo. Y se quedó sin nada, hasta sin papeles. Es decir, ahora que soy pobre, soy feliz. Y me decía en concreto, antes vivía asustada, mirando para atrás, por si alguien me seguía. Me sentía muy nerviosa, observada, vigilada. Ahora que soy pobre, soy feliz. Entonces vamos que zumbamos porque dicen que 5 minutos. Bueno, vamos a seguir. Venga, y entramos con la tercera. Nuestro instinto de felicidad nos hace naturalmente felices.
Pues Jorge Bucay nos habla de la responsabilidad de la felicidad. Es decir, la felicidad ocurre de dentro hacia afuera y de la felicidad hay que ocuparse. Hay que ocuparse de la felicidad. Es decir, pues para ocuparnos de la felicidad, dos cosas. Primero, los enemigos. Es bueno conocer al enemigo. Cuando amenaza a nuestro instinto de felicidad. Una amenaza es el dolor crónico, el miedo, la ansiedad, el estancamiento en los estados de ánimo negativos a causa de una experiencia muy traumática, las pérdidas, las depresiones, quedar atrapado en el afán de poder, el ansia de tener y el orgullo de aparentar. Todo esto son efectivamente amenazas a nuestro instinto de felicidad. Amenaza. Esto tendría mucho que hablar, pero vamos a pasarlo. Mucho que hablar, mucho que hablar. Y pasamos ahora a las oportunidades. Venga, nos ocupamos de la felicidad. Oportunidades. Vivir desde dentro y educar con el objetivo de caminar hacia la madurez emocional. Vivir desde el interior nos compromete a cultivar la conciencia lúcida para conocer la verdad de nuestra realidad. Y no hay conciencia lúcida sin momentos de sosiego, silencio y soledad buscada. Nuestro psiquismo se agota si no nos tomamos tiempo para nosotros mismos, frenar el ritmo del hacer, servir, atender a los demás y buscamos un espacio para relajarnos, cultivar la conciencia de nuestro ser, meditar, escribir, leer sosegadamente. Es decir, para procurarnos un tiempo de vuelta a nuestro interior y escuchar cómo estamos, qué sentimos, qué deseamos, qué nos ha pasado. Un tiempo para reconciliarme con mi propia historia, sanar las heridas y la memoria, liberarlas de cargas destructivas, soltar los resentimientos que son atascos en el proceso de ser uno mismo y poder perdonar y perdonarnos. Esto, vivir desde dentro. Y educarnos con el horizonte de llegar a ser hombres y mujeres emocionalmente maduros. ¿A quién elegimos? A Goleman. En un lenguaje claro y accesible, Goleman, el padre de la inteligencia emocional, nos presentó hace unos años la teoría que ha hecho tambalear los conceptos clásicos de la psicología que daba prioridad al intelecto. Está en nuestras manos. Podemos aprender, conocer y manejar los recursos que todos traemos al mundo como protectores de nuestra felicidad. ¿Qué recursos habría que ir desarrollando sistemáticamente en la escuela, en la familia? Todos hacernos responsables de esos recursos. Primero, la autoestima, el escudo que nos protege de los dragones de la vida. Segundo, conocimiento y el manejo de nuestro mundo emocional, poder manejar el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. El tercero, enfocar las situaciones de la vida desde un sistema de pensamiento racional y no distorsionado. Desarrollar un sistema de comunicación que nos permita establecer relaciones interpersonales satisfactorias, habilidades sociales que favorezcan el afrontamiento de conflictos, crear mesas de negociaciones ante las diferencias, desarrollar el sentido del humor, la risoterapia. Este trabajo desde la infancia hace que nos vayamos convirtiendo en personas resilientes. El concepto de personalidad resiliente aparece por primera vez en la literatura científica en 1972 en relación a la idea de protección frente a los estresores. Y para terminar, voy a exponer un trabajo que han realizado en un centro educativo las hermanas, las dominicas de la enseñanza, en un colegio de Vic. Es un colegio pequeño. La proporción de alumnos extranjeros es de 75% o algo más, de una línea de infantil y primaria. El proyecto educativo de ella se sostiene sobre 5 pilares. Poquito, que acabamos. Digo el que me controla el tiempo. 1. Aprendizaje y dominio de las lenguas. 2. Dominio de las matemáticas. 3. Estar al día en las TIC. 4. Aprendizaje de una lengua extranjera. 5. Vivir la interioridad. En este pilar central, vivir la interioridad, que se considera eje transversal, se trabajan los distintos aspectos. 1. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Trabajo de silencio, relajación, meditación y plegaria.
¿Cómo me siento? Conocer las emociones para gestionarlas, educación emocional. Tercero, ¿qué sé hacer? ¿Qué puedo manejar? ¿Qué puedo mejorar? Conocer y educar los talentos, aprender técnicas de concentración. ¿Estoy solo? ¿Quién me acompaña? ¿Les pasa a los otros cosas como a mí? Trabajo la empatía y la competencia social. Y último, ¿quién soy yo, pues? ¿Qué puedo hacer para mejorar el mundo en el que vivo? Sintiendo trascendente de la vida, encontrarse con Dios al que todos llevamos dentro. Todo este proyecto que hacen las hermanas, o hacen en ese centro educativo, tiene una idea, que los niños sean felices. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues después de 3 años de trabajo, el resultado es el siguiente. 1. La escuela es más silenciosa, se respira paz y serenidad. Los alumnos se desplazan hablando pero sin gritos. No hay niños fuera de las clases. No hay avisos ni notas disciplinares a las familias. 2. Los alumnos saben reconocer las propias emociones y las de los demás. Y conforme van siendo mayores, saben afinar más. Por ejemplo, si lo que les pasa es un enfado o una preocupación. 3. Reconocen sus dones más profundos y saben distinguir una habilidad de un don. Y también son capaces de reconocer y valorar los de sus compañeros. 4. A través del cuaderno de emociones se aconsejan, se acompañan, son muy respetuosos y se crea un nivel de empatía y de confidencialidad. 5. Hay menos conflictos y los que hay son más pequeños y a menudo son capaces de resolverlos ellos mismos. 6. y último, van aprendiendo que el silencio no es sinónimo de aburrimiento. Ayuda a trabajar mejor, a descansar, a conectarse con ellos mismos, a centrar la atención, a conectarse con el otro y a descubrir a Dios. Hasta aquí, esta es la experiencia. Y termino con una frase de Fray Beto, que leí en una de las encuestas o entrevistas que le hicieron, cuando él veía que había una niña que no tenía tiempo nada más que para estudiar, para asistir a clases de piano, de informática y tal, pero no jugaba, no bajaba al parque. Y él, a raíz de eso, dijo, y con esto termino, estamos formando superhombres y supermujeres totalmente equipados, pero emocionalmente infantiles. Podríamos educar a hombres y mujeres emocionalmente maduros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien? Ah, vale. Bueno, buenos días a todas y todos y lo primero, muchas gracias por invitarme a estar con vosotros un rato aquí. Da gusto venir a hablar a un sitio con tanta gente, la verdad que en estos tiempos que corren no es fácil. Y
Y ahora cuando salía de ahí, de la oficina de Entre Culturas, me comentaban algunos, claro, Entre Culturas es una ONG de los jesuitas. Me dice, ¿y vas a un congreso de los dominicos? Digo, pues sí. Digo, se nota que son más abiertos. ¿Sí? Nos invitan. ¿Tienes? Y además me parece que demuestra una, no solo inteligencia, sino la sensibilidad de captar que en las cosas importantes, y yo tengo la convicción de que esto es muy importante, tenemos que trabajar juntos todos. Son cosas demasiado importantes para dar cada uno nuestra batalla por nuestra cuenta, ¿no? Entonces yo voy a compartiros algunas cosas de esto de educar para la solidaridad. Yo no soy educador, soy economista, lo cual no... Pero creo apasionadamente que la educación es el instrumento más poderoso que tenemos para cambiar nuestro mundo. La educación que hacemos con la gente que lo pasa peor, ofreciéndoles la posibilidad de cambiar su vida y dando oportunidades, y la educación que hacemos para generar una sociedad más sensible, más solidaria, más capaz de acoger al que peor lo pasa, ¿no? Y eso es lo que quiero compartir un poco con vosotros. Entonces, la idea es un par de reflexiones iniciales donde está casi todo lo que quiero deciros, y luego en realidad en un poco de pensamiento circular dar vueltas sobre las mismas cosas con distintas perspectivas, ¿no? Primero algo de educar para la solidaridad en este mundo. No se trata de educar para la solidaridad en cualquier sitio, y el mundo ahora no es el mundo que a lo mejor nos imaginamos o el mundo que deseamos, es el que es, ¿no? Educar para la solidaridad para otro mundo. Realmente ahí hay, o sea, la razón fundamental de educar para la solidaridad es que sufrimos con el sufrimiento de otros y queremos transformar esa realidad. Entonces, ¿qué tipo de personas tenemos que formar capaces de generar otro mundo y educar desde la solidaridad? La solidaridad, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, nos enseña, digamos, es algo que se transmite, y el modo en el que seamos capaces de hacer en el centro educativo, de llevar a la práctica, ¿no?, esa pedagogía de la solidaridad, pues es lo que va a marcar. Bueno, aquí lo que hay es imágenes, no hay, bueno, hay unas frases que ayuden a entender que lo que digo tiene un cierto orden, aunque no parezca, pero lo que hay es imágenes sobre todo, ¿no? Y yo creo que parte de lo que voy a decir es necesitamos lenguajes nuevos para esto de el compromiso y la solidaridad. A algunos quizás les llegue algo de lo que diga, a otros quizás les llegue algo de lo que vean aquí. En el fondo se trata de intuir por dónde pueden ir algunos de estos caminos nuevos, ¿no? Un par de reflexiones iniciales para abordar esto de la solidaridad. La primera sería, en realidad, el tema de la justicia, a mí me parece, y el tema de la exclusión y de la pobreza en oposición, digamos, me parece que es, como decía Ortega, el tema de nuestro tiempo, ¿no? Es el tema al que tenemos que meterle más mano, en el que nos jugamos todo. No solo nos jugamos porque hay mucha gente pasándolo mal. Nosotros como sociedad y cada uno de nosotros nos jugamos nuestra categoría moral, lo que somos como personas. En la solidaridad se juega nuestro ser antropológico. En la manera en la que seamos capaces de dar respuesta a la gente que peor lo pasa, ponemos en juego lo mejor de nosotros, ¿no? Por lo tanto, la idea de que en esto de la justicia, en esto de la solidaridad, nos jugamos lo más importante de lo que somos, ¿no? Y claro, yo entiendo, y lo entiendo perfectamente, que los profesores y la escuela lo que sufre es una sobredemanda de peticiones, ¿no? Cada uno venimos con nuestro rollito, ¿no? Y vienen los de la educación vial, y vienen los de la educación financiera, y vienen los de la educación para los temas de alimentación, cada uno con su historia, y pide a la escuela que haga lo que la sociedad no somos capaces de hacer. Digamos, ¿no? Como no somos capaces de resolver este problema, que nos lo resuelva la escuela. Yo lo entiendo perfectamente, y con esto del tema de la justicia y la solidaridad podemos sin querer acabar haciendo lo mismo, ¿no? Pero yo tengo la convicción, primero, de que no todos los temas son igual de importantes, y ahí hay opciones, claro, y hay opciones como centro educativo, hay opciones que cada profesor hace en donde están las cosas, y luego la convicción de que la escuela, de que los centros educativos, de que la tarea educativa es básicamente la tarea de formar personas para los demás, personas capaces de comprometerse con los demás.
capaces de apostar por los demás. Y esa es la función fundamental. Y no se trata de que la escuela resuelva mágicamente lo que ni los padres somos capaces de resolver, ni lo que las instituciones públicas son capaces de afrontar, ni nada. Pero me parece que la educación tiene esa capacidad transformadora que probablemente esté detrás de la vocación de muchos de vosotros a lo educativo, ¿no? Que es esa capacidad de querer cambiar el mundo. Y aunque no pueda transformar el mundo porque hay otras muchísimas variables y en este mundo más complejo, sí que puede ir 2 pasos por delante, quizás, marcando el camino, ¿no? Apuntando por dónde puede ir esta idea de un mundo distinto y novedoso para todos, ¿no? Bueno, frente a la idea frente al tema de nuestro tiempo, que es el tema de la injusticia y de la pobreza, tenemos poco que poner. Nosotros lo que tenemos es el deseo profundo de generar una solidaridad capaz de construir justicia en nuestro mundo. Es decir, generar la posibilidad de sufrir con el que sufre, de sentir cercanía y empatía, y que eso sea capaz de generar un mundo de más justicia donde todas las personas puedan tener lo mínimo para vivir. Pero claro, es que estas palabras, yo a mis hijos les digo estas cosas, y claro, saben que estoy en esta batalla todo el día y estas cosas, y yo les miro, y ellos me miran, y creo que hay un puntito de escepticismo. O sea, estas palabras de solidaridad, compromiso, comunidad, fraternidad, este lenguaje ya no vale. Ya, creo que no les llega. Creo que no llega, no sé, vosotros tenéis mucho más la experiencia con los alumnos, ¿no? de ahora, pero ciertamente necesitamos lenguajes nuevos y una nueva manera de entender qué es esto de la sociedad, ¿no? A mí me gusta muchísimo Timothy Radcliffe, que viene mañana, tenéis la suerte de que viene mañana, ¿no? Pero él dice, no sabemos por dónde va, efectivamente, por dónde hay que reconstruir esto de la solidaridad. O sea, la capacidad como humanidad de sentirnos familia, en el fondo, ¿no? De establecer relaciones entre nosotros de cierta horizontalidad, de cierta fraternidad, ¿no? Pero él dice, hay 3 claves que quizás nos ayuden a vislumbrar por dónde puede haber caminos nuevos, ¿no? Y en función de esos contenidos tendremos que ir poniendo nombres, imágenes, palabras que nos ayuden a entenderlos, ¿no? Él dice, una primera cosa que nos ayuda a generar solidaridad es confrontarnos con el sufrimiento de la gente, no eludirlo, confrontarnos y reconocerlo, el sufrimiento de la gente, y reconocer en el sufrimiento de la gente todo lo que nos deshumaniza. No sé cuál es vuestra experiencia, pero nosotros, por ejemplo, tenemos ahí en Entre Culturas un programa majete de gente que se va voluntaria un par de años a países del sur, ¿no? Tienen 15 años mandando gente y tal. La experiencia más significativa es el encuentro con la gente que está en la periferia y en los márgenes, nos cambia la vida. Esta es la experiencia de muchísima gente. Salir de nuestra zona de confort, de nuestro entorno, de nuestra comodidad y acercarse a la periferia, a los márgenes, a donde la vida está puesta en riesgo, nos abre a perspectivas nuevas, horizontes, nos hace tocar nuestra realidad más profunda también y es capaz de cambiarnos la vida y horizontes nuevos. Por lo tanto, ahí hay un primer camino, ¿no? Confrontarnos con el sufrimiento de otros. Después, dice Timothy Radcliffe, destruir todos los ídolos que nos impiden nuestro desarrollo. Claro, en función de los ídolos que tengamos, así construimos el modelo de solidaridad. Hemos tenido una sociedad que ha idolatrado el individuo y el individualismo en los altares y hemos generado, por supuesto, una solidaridad excluyente, que es con los míos, con los que están cerca. La solidaridad es una cosa mía. Y entonces, ¿con quién soy solidario? Pues con los que tengo más cerca, ya está. Entonces, el bien común no existe, eso es una cosa que, no sé, alguien se inventó, pero no existe la idea de algo que vaya más allá de mis círculos de relaciones. Entonces generamos eso, hemos puesto en el centro de nuestra sociedad el consumo, o sea, una sociedad que se orienta por el consumo, pues tenemos una solidaridad de marketing, no una solidaridad que genere compromiso. Nos hemos ido achatando como sociedad y hemos generado el ídolo del posibilismo, ¿no? Hemos renunciado a cualquier sueño y tenemos una solidaridad pues reactiva, incapaz de generar la creatividad de escenarios y horizontes nuevos, ¿no? Es decir, romper esos ídolos abre posibilidades de generar nuevos lenguajes y nuevos tipos de solidaridad. Y el último, claro, generar una verdadera solidaridad, es decir, relación de fraternidad, de comunicación horizontal entre nosotros, entre todas las personas, requiere, en el fondo, un cierto lenguaje común. Y por lenguaje común no entendemos, ya lo vamos teniendo, desgraciadamente, el inglés, no es el lenguaje común de...
es el lenguaje de una manera de entender la realidad y la vida que es compartida, ¿no? Donde o sea, hay un horizonte de sentido que somos capaces de encontrar todos con algunos elementos comunes, ¿no? Timothy Radcliffe dice una cosa preciosa, dice para los cristianos es Jesús, esa es la palabra definitiva, es la palabra definitiva de Dios, es el lenguaje compartido que ya estamos, dice. Pero hoy nos exige abrirnos a esta palabra, nos exige estar atentos no solo a los evangelios, sino a las realidades de nuestro mundo. Y ahí es donde generamos el lenguaje compartido. Y esto, una reflexión que a mí me parece interesante, que es esta reflexión entre el trabajo por la solidaridad y el trabajo por la fe. En los centros educativos es esto, ¿no? Hay centros educativos, no sé cómo lo tendréis organizado, que bien tienen la pastoral y tienen el trabajo de solidaridad, dos cosas distintas, o lo tienen integrados con un cierto mix que no se sabe. Siempre, mi experiencia es que siempre es una fuente de cierta, o no sé si conflicto, pero cierta confusión o lo que sea. Pero en realidad no es culpa de los centros educativos, es culpa de que hemos generado un divorcio entre el tema de la fe y el tema de la justicia. Y hemos generado un divorcio radical. Yo creo que la función fundamental en estos tiempos, me parece, de un centro educativo cristiano es ayudar a los alumnos a tener mínimamente la posibilidad de una experiencia de trascendencia, de interioridad, tener la posibilidad de abrirse a que eso es posible, y educar personas comprometidas con los demás. Esas son las dos dimensiones donde me parece que se juega el sentido y la razón de ser de un centro educativo, que quiera no ser un centro educativo cualquiera, digamos, ¿no? Sino capaz de generar eso. Y eso tenemos que hacerlo. Claro, lo que hacemos muchas veces es la pastoral incluye las cosas de solidaridad, ¿no? Y hacemos la idea. Yo cada vez tengo más la impresión de que hay un camino que es el inverso, ¿no? Que es esta idea de la justicia que busca Dios. Me parece, mi intuición es que en el mundo de hoy es más fácil que la experiencia de solidaridad y de compromiso con los otros abra a esa experiencia de trascendencia en los jóvenes si es una experiencia bien acompañada. Esa experiencia de encuentro con el sufrimiento de otra gente me parece que es lo que puede abrir a la pregunta de la búsqueda de la interioridad y de la trascendencia en un contexto que más bien eso son cosas que están bloqueadas, ¿no? O sea, son cosas que no, sobre las que no se entra, ¿no? Bueno, por si ayuda. Educar para la solidaridad en este mundo, ¿no? En este mundo, que es el mundo real, no es ni el mundo feliz que nos gustaría que tuviéramos, ni es el mundo de hace muchos años. Yo he cambiado una cosa en el título, porque ponía educar para la solidaridad y el tercer mundo. Si eso, yo a mis hijos les voy ahora con lo del tercer mundo, ya si les voy con estas cosas de solidaridad y me miran raro, con lo del tercer mundo se me ríen. Es que, claro, es que el tercer mundo ya no existe. Si es que, claro, objetivamente digo, el tercer mundo era el primer mundo es el bloque occidental, el segundo mundo es el bloque soviético y el tercero pues son los países del sur no alineados y demás. Pero no es solo que no exista porque ha cambiado eso, es que ha cambiado la realidad de que existen la pobreza y la injusticia, es una cosa que está allí, lejos, sobre la cual nosotros tenemos una conexión extrañísima, ¿no? Que es que aparece gente por aquí, de vez en cuando hay unos señores que son los misioneros y los cooperantes que vienen y nos cuentan lo que pasa por allí. ¿Qué va? Si nuestras aulas están llenas de gente que viene de allí, si la posibilidad de intercambio es permanente, si los temas de la injusticia los tenemos aquí. El mundo ha cambiado, no es el mismo, y podemos estar educando para la solidaridad con presupuestos de los 60 y de los 70 que ya no responden al contexto actual. Entonces, algunas claves por situarnos, algunas claves de nuestro mundo que nos ayuden a entender, muy deprisa porque esto lo sabéis. Lo primero es vivimos en un mundo global. Educar para la solidaridad hoy, en realidad, es educar para vivir en el mundo real. Hay colegios, yo conozco alguno bien, que no tienen población inmigrante. Digo, y entiendo perfectamente las razones por las que no lo tienen, no tienen los medios para ello, no entro a un juicio. Lo que digo es, los alumnos que están en ese centro no están preparados para vivir en el mundo real. En el mundo real hay diversidad, no todos somos blanquitos. De hecho, los blanquitos vamos a ir cada vez siendo menos, y en el mundo que van a vivir mis hijos y vuestros alumnos, los blancos vamos a ser menos del 10% de la población mundial. Educar para la solidaridad en un mundo global, lo primero es hacer consciente de nuestro papel en el mundo y nuestro lugar en el mundo, y un mundo muchísimo más
interconectado. No me enrollo mucho en esto porque nada más. La segunda idea es vivimos en un mundo quebrado. Claro, aquí no quiero yo marearos con muchos datos, pero claro, y sobre todo hay una cosa que sí me parece importante destacar, ¿no? Claro, hay mucha... Yo vengo de una organización que trabaja en temas de cooperación y ahora la gente todo el día nos dice, ¿y vosotros aquí no hacéis nada? Con los temas de pobreza, de injusticia y de exclusión social, no estáis haciendo nada aquí. Bueno, no hacemos nada porque otra gente, en nuestro caso, otra gente de los jesuitas, hace. Y no se trata de invadir, sino de colaborar y hacer cosas más juntos. Pero tampoco hacemos nada porque nos parece que esto de la crisis a veces nos puede colocar en... Es como una niebla que se nos ha metido, ¿no? Y no nos deja ver nada más allá. La situación aquí está complicada, pero en el mundo hay 1.400 millones de personas que viven con menos de €1 al día. Eso significa 70 veces menos de lo que vivimos aquí. Entonces, claro, en África, que ya sabemos lo cerca que está, no solo geográficamente, sino lo cerca que cada vez en términos de vínculos, la esperanza de vida es 30 años menos que en España. 30 años menos que en España. Entonces, es verdad que aquí hay muchos problemas, pero vivimos en un mundo donde todavía el mundo está muy quebrado. Y al tiempo vivimos en un mundo que nos da buenas señales y que hemos de reconocer. Yo traigo una buena noticia. La pobreza ha disminuido en nuestro mundo. Y ha disminuido mucho. Y para los que estáis en el mundo de la educación más directamente, traigo una noticia mejor. Hace 10 años, apenas 10 años, en el año 2000, 13 años, había 125 millones de niños que no iban a la escuela. Hoy son la mitad. Son buenas noticias. ¿Y esto es posible? ¿Por qué? Pues porque hay gente que presiona, que empuja, que insiste, que hace cosas, que se mueve. Eso es lo que hace cambiar el mundo. Pero el mundo cambia, y a veces cambia a mejor también, ¿no? Y aunque es un mundo quebrado, es un mundo que también en el cual somos capaces de encontrar signos de los tiempos. Un mundo herido medioambientalmente, y aquí no voy a entrar mucho más porque luego vamos a poder compartir mucho más despacio. Aquí pone debajo, no lo leéis, pero un mundo desesperanzado. A mí me parece que este es parte del tema fundamental, es decir, un mundo donde, allí pone arriba, el prójimo a quien amar, y es mirarse en un espejo. En la medida en que la cultura en la que vivimos lo que tiende es a rodearnos de espejos que nos devuelven la mirada sobre nosotros mismos y impiden esa felicidad de la que Oliva nos decía antes, que viene de uno que es capaz de trascenderse más allá de uno mismo en algo que revierte en lo común, eso genera desesperanza. Ni somos capaces de cambiar el mundo, ni somos capaces de diseñar horizontes distintos. Luego, ¿para qué vamos a liarnos en nada? Esa es la respuesta, digamos, a la que la cultura nos invita en este tiempo, y hemos de ser conscientes, ¿no? Y, en definitiva, un mundo, de todas formas, lleno de enormes oportunidades. A mí me parece que es el tiempo mejor que nos podía haber tocado vivir. Y hay una cosa que dicen los Naciones Unidas desde hace años, lo viene repitiendo. A mí me parece que tiene algo de verdad eso, y tiene fuerza. Dice, en realidad somos la primera generación en la historia de la humanidad que puede erradicar la pobreza de nuestro mundo. Y en realidad habría que decir, las generaciones futuras me parece que nos juzgarán por esto, por nuestra capacidad de haber dado una respuesta adecuada a los problemas sociales y medioambientales de nuestro mundo. Bueno, educar para otro mundo posible. Aquí, bueno, voy a jugar con esta idea de lo de las competencias, no porque yo tenga ni idea, y probablemente muchas de las cosas, algunas de las que voy a poner como posibles, ¿qué significa educar para la solidaridad, para otro mundo, ¿no? ¿Qué tipo de personas hemos de educar, capaces de abrir horizontes, ¿no? De generar dinámicas nuevas, de despertar, de reinventar qué significa la solidaridad en este tiempo actual tan complejo? Les llamo competencias, pero probablemente no lo son. Digo, vosotros que sabéis mucho más ya les llamaréis de otra manera, pero me parece que son capacidades que tenemos que hacer despertar en la gente que viene por delante, ¿no? Una es la competencia de contemplar, ¿no? El primer asunto clave me parece que nos jugamos todos es si somos capaces de mirar la realidad del mundo. Digo, los cristianos ya sabemos cómo empieza esto, de comprometerse con las cosas. He oído el clamor de mi pueblo, he escuchado, he sentido, he visto, y desde el momento en que veo hago mío, ¿no? Y eso significa la posibilidad de abrir los ojos, ¿no? Y salir más allá de mi entorno más inmediato, de ver, etcétera, ¿no? ¿Cómo educar esta competencia, si queréis llamarlo? Que no sé si es, repito, competencia.
abramos los centros, abramos los colegios, facilitemos el encuentro de una u otra manera con otras realidades, con otra visión del mundo, ampliemos los horizontes de nuestros alumnos y no les ocultemos que la gente lo pasa mal, que hay sufrimiento. No les hagamos culpables bajo ningún concepto, ¿no? Pero hagamos esta capacidad de aprender a mirar, ¿no? De aprender a mirar y reconocer lo que no funciona y reconocer también los signos de esperanza, las cosas que nos abren también posibilidades nuevas, ¿no? Una segunda es esta de la competencia del compromiso, que es una manera de estar en el barro, en el agua, en medio de la gente, no mirar las cosas desde fuera, no mirar las cosas que suceden como un espectador, sino ser capaces de generar personas capaces no solo de contemplar en ese sentido, sino de... Claro, las palabras son difíciles, pero hay algunas que son más difíciles que otras, pero a mí me parece que hay que reivindicar, mientras no tengamos otras nuevas, ojalá seáis capaces de encontrar palabras nuevas, pero la palabra es la compasión, claro. Es la posibilidad de hacerme uno con el otro, ¿no? Y de generar compasión en un sentido, por supuesto, nada que ver con el sentido y la connotación que hemos querido darles en el pasado, ¿no? Esta idea del compromiso es una palabra fea porque, claro, puede parecer que esto del compromiso tiene que ver con sacrificio, esfuerzo, abnegación, estas cosas de, bueno, uno... Y yo creo que tiene mucho más que ver con lo que Oliva nos decía antes, ¿no? En el comprometerme con otros, en el jugar mi felicidad a la felicidad, anclarla con la felicidad de otros, está parte de las claves del éxito, ¿no? O sea, educar para el compromiso significa educar personas capaces de meterse en esta historia, que es una historia más bien de felicidad, ¿no? El compromiso es una escuela de vida, más bien. Y la impresión de mucha gente es, en la medida en que yo me comprometo con el otro, yo aprendo quién soy, amplío mis horizontes, soy capaz de abrirme a expectativas nuevas, ¿no? Y por último lugar, la competencia de la participación ciudadana, ¿no? Claro, hemos entendido muchas veces esto de la solidaridad en un sentido muy paternalista, ¿no? Esto significa que yo que tengo doy al que no tiene, ¿no? Y cuando me parece que los nuevos horizontes de la solidaridad lo que nos invitan es personas comprometidas en el bien común, capaces de participar. El problema del bien común es que está huérfano. Pero ¿quién se preocupa por lo que nos afecta a todos? Nadie. ¿Quién se siente responsable de verdad por aquello que nos afecta a todos, sobre todo que afecta a la gente que peor lo tiene? Nadie. Nadie se siente responsable. Educar para la participación ciudadana significa educar gente que se sienta responsable y capaz de levantarse y tener una voz, ser capaz de tener tu propia palabra que decir. Educar personas que sean capaces de tener una palabra que decir también en el escenario y en el ámbito de lo público, ¿no? Y por último, educar para la competencia de la esperanza. A mí me parece que esta, en el fondo, es la clave. La clave de todo nos la jugamos aquí, ¿no? Si esto de la solidaridad lo entendemos, repito, en clave negativa, en clave de esfuerzo, en clave de sacrificio, en clave de... Me parece que el recorrido que avanza es muy limitado. Me parece que esto lo que significa es, en el fondo, educar personas capaces de convertirse en signo de esperanza en un mundo al que nos cuesta mirar al futuro con esperanza, con horizontes abiertos, ¿no? Capaces de ser en sí mismo los alumnos, ojalá en el futuro, pero ojalá nuestros centros educativos ser en sí mismo un signo de esperanza, un espacio de esperanza. Y termino con esto, ya la última parte que era un poco más concreta, pero luego si en las preguntas hay que era más de cómo concretos para hacer alguna de estas cosas, lo dejamos para luego si hay. Termino con esto. La idea de la competencia de la solidaridad enraizada en sujetos. Yo creo que este es un tema clave. Durante muchos años, me parece, los centros educativos habéis estado trabajando, y desde las organizaciones no gubernamentales, desde muchos sitios se ha estado trabajando en promover la solidaridad. El problema es meter la solidaridad como el que mete una cosa más, digamos, metida, pues no sé, en un bolsillo, ¿no? Que me cambio yo la chaqueta o viene cualquier cosa y ya está. Y se va. La idea es... Necesitamos sujetos capaces de enraizar y de encarnar la solidaridad. No se puede educar en la solidaridad si no hay sujetos capaces de vivirla. Si no, es una solidaridad que en parte es lo que está pasando ahora. Vienen tiempos malos, ya no está de moda,
Y entonces ya esto, pues oye, ya, pues esto de ser solidario era para cuando nos sobraba, digamos, cuando podíamos, era un lujo, ¿no? Solo en la medida en que haya sujetos, por lo tanto, personas capaces de preguntarse las cosas importantes de la vida, la solidaridad puede enraizar, ¿no? Y por lo tanto me parece que el trabajo de solidaridad es un trabajo acompañado en esta idea de construcción de sujetos. Cuando digo sujetos no solo es personas, es sujetos entendido como colectivos también. Solo en la medida en que somos capaces de generar lazos entre nosotros, comunidades entre nosotros, se pueden generar comunidades de solidaridad también entre nosotros, ¿no? Por lo tanto, me parece que tenemos que ir en esta línea a una apuesta por este lado. Lo dejo aquí. En resumen, la idea fundamental que quisiera transmitiros, vuelvo al principio, es el tema de la pobreza, el tema de la exclusión, el tema de la fractura social, el tema de la crisis medioambiental, es el tema de nuestro tiempo. No se trata de que la educación lo solucione todo, en absoluto, y una mochila más sobre cada uno de vosotros, que es ahora tenéis la responsabilidad de esto. Pero sí se trata de recuperar el sueño y la ilusión que todos hemos tenido alguna vez de que la educación es capaz de transformar personas y de formar personas capaces de transformar nuestro mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Se me oye, ¿verdad? Bien, pues ante todo el agradecimiento a la Fundación Educativa Santo Domingo por su amable invitación para compartir hoy pues algunas ideas, algunas reflexiones, algunas valoraciones sobre la educación en relación con lo ambiental, con la sostenibilidad, que es lo que hoy me trae aquí. Bueno, en realidad nada raro en el hecho de que la educación reaccione ante la crisis ambiental. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad, el aprendizaje inducido, lo que podríamos llamar educación en sentido amplio, ha sido uno de los mecanismos tradicionales para ajustar a los humanos a las restricciones, a las limitaciones, a las posibilidades que nos plantea el entorno. Por tanto, es lógico, tiene sentido que a medida que la crisis ambiental se ha ido haciendo patente, pues han aparecido respuestas desde el mundo educativo para intentar comprender, hacer evidentes, revelar estos síntomas, estos signos de la crisis, también capacitar a las personas para contribuir positivamente y también generar ese sentido de la responsabilidad, este compromiso, que en fondo es lo mismo, ¿no?, de lo que hablaba Luis, que nos predispone a actuar de forma responsable en relación con lo ambiental. Bueno,
Por tanto, existe la educación ambiental, existe el planteamiento educativo en los temas de ambiente y sostenibilidad porque tenemos crisis ambiental, ¿no? Por tanto, es interesante ver y empezar por constatar cómo nuestra idea de lo que es la conservación, de lo que es la protección de la naturaleza, la protección ambiental, ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Se empezó con una percepción de los problemas ambientales como problemas de la naturaleza. El ser humano se veía un poco como profanador del equilibrio natural y por conservar la naturaleza se entendía de alguna manera el mantenerla fuera del alcance de la influencia humana, ¿no? Conservarla en una urna de cristal era un poco la primera idea, el primer planteamiento de los conservacionistas, ¿no? de mediados del siglo pasado. Este planteamiento se vio enseguida que era poco realista porque en realidad los humanos formamos parte de la biosfera, compartimos el planeta, estamos en los sistemas naturales y por tanto poco a poco se fue abriendo paso la idea de que en realidad los problemas ambientales son esencialmente problemas humanos. No problemas de la naturaleza. En realidad, como dice el ecólogo catalán Ramon Folch, en una frase que a mí me gusta, no hay crisis alguna en el funcionamiento de los ecosistemas naturales, no falla ninguno de los mecanismos ecológicos de base. Es decir, lo que falla realmente es nuestra capacidad de adaptación a las restricciones, a los límites, a las posibilidades que nos aporta el medio físico sobre el cual vivimos. Por tanto, los problemas ambientales son problemas humanos en lo que tiene que ver con sus causas, somos nosotros los que causamos esos problemas, pero también, y es muy importante, y esto sí ha sido un avance significativo, son problemas humanos en lo que tiene que ver con sus consecuencias. Cada vez es más evidente que la problemática ambiental no solo amenaza a la naturaleza, sino amenaza muy importante a nuestro papel en ella, deteriora la calidad de vida, genera problemas de salud y en muchos casos problemas mucho más graves de hambre, de pobreza, de supervivencia de sociedades enteras. Por tanto, estamos ante un problema profundamente humano en sus consecuencias y también profundamente humano en sus soluciones. Al final, la única llave de las salidas a la problemática ambiental la tenemos las sociedades humanas, porque se trata, en el fondo, de abandonar formas de hacer que se han revelado como destructoras en lo ambiental y injustas en lo social y por ello a la larga insostenibles y construir otras formas de relacionarnos con el medio, relacionarnos entre nosotros que sean más, lo que ahora se denomina sostenibles, más posibles, más justas, ambientalmente respetuosas. Si pasamos ahora, damos el salto a formularlo en lo que sería el reto educativo que tendríamos planteado, yo creo que se pueden plantear 3 elementos clave. El primero sería la propia comprensión de la existencia de los problemas. Es decir, los humanos vivimos cada vez más en ámbitos, en espacios, en contextos muy alejados de lo natural. Sobre todo en el medio urbano, es muy difícil percibir la existencia de problemas. Muchos de los problemas ambientales se están planteando a miles de kilómetros de distancia del lugar donde se están provocando. O a veces están mucho más cerca, pero están de alguna manera ocultos, son difíciles de percibir, ¿no? El medio urbano es un medio muy críptico en el cual pues, las consecuencias de las cosas que hacemos no son fáciles de percibir. Por tanto, un primer reto que tiene la educación en relación con lo ambiental sería precisamente hacer evidente, revelar estos problemas que existen y que no siempre se perciben con facilidad. Este problema de la falta de percepción de la problemática ambiental se viene observando de manera muy intensa con las nuevas generaciones urbanas, ¿no? Ya desde los 90 hay bastantes estudios en los que se intenta indagar sobre la percepción de los problemas ambientales por parte de los alumnos y alumnas y se ha visto cómo solo son capaces de percibir problemas que son muy visibles en el entorno cercano. Pues, hay un estudio clásico de los años 90 en la ciudad de Orense con escolares en el que
al final el gran problema ambiental que percibían era el problema de las basuras, de los residuos, pero en la medida en que generaban suciedad, generaban depósitos incontrolados, etcétera. Pero muchos otros problemas muy relevantes eran difíciles de percibir porque realmente el medio urbano no es un medio transparente, no es un medio en el que se perciben las consecuencias de las cosas que hacemos. Por tanto, aquí tenemos un primer reto, que es hacer evidentes los problemas y reconstruir las relaciones causa-efectos que están detrás de los problemas, ¿no? Muchas veces las sociedades humanas se han hecho muy complejas, la humanidad está muy especializada, está muy fragmentado el comportamiento humano, pues dirían los psicólogos ambientales, de forma que establecer la relación entre nuestras decisiones personales, nuestras opciones personales y colectivas, y los problemas ambientales que están generando es relativamente complejo. Por tanto, aquí es donde tenemos el primer reto, en reconocer los problemas y entender las relaciones causa-efecto que de alguna manera están detrás de estos problemas. Pues en estos estudios clásicos que se han hecho sobre los escolares y los residuos, por ejemplo, los escolares relacionan la existencia de basuras con la falta o no falta de limpieza, pero por ejemplo no la relaciona nunca con el consumo, ¿no? La existencia de que el hecho de que un determinado patrón de consumo sea más generador de residuos o menos generador de residuos que otro, esto por ejemplo se les escapa. Por tanto, aquí tenemos un primer reto muy significativo. Un segundo reto educativo en relación con lo ambiental sería generar saber hacer. Es decir, no es suficiente con que los alumnos, las alumnas sean capaces de reconocer los problemas de su existencia, sino también tienen que adquirir un cierto conocimiento práctico que les permita contribuir de forma positiva a que estos problemas se atenúen, se mitiguen, se reduzcan, se resuelvan incluso, ¿no? Y aquí hablamos de un conjunto de conocimientos pues muy variado, conocimientos prácticos, por ejemplo, para hacer cosas que ya se están planteando, son alternativas fáciles de seguir, pues colaborar en el ahorro de agua, en el ahorro de energía, en el reciclaje de los residuos, etcétera. Pero también estamos hablando de fomento de, por ejemplo, la creatividad, de la capacidad de entenderse con otros para resolver problemas, ponerse de acuerdo, construir soluciones alternativas, porque con lo que ya hay probablemente no sea suficiente para la profundidad de la crisis a la que estamos enfrentándonos y que a la que nos tendremos que enfrentar en los próximos años. Tercer gran reto educativo tiene que ver con la responsabilidad. Efectivamente, es importante reconocer los problemas, estar capacitado para darle respuesta, pero de alguna manera falta un paso más, ¿no? Esta sensación de responsabilidad, de compromiso, para que lo aprendido, lo que se sabe, se traduzca en comportamientos responsables, en comportamientos positivos que nos ayuden a salir de la situación en la que nos hemos metido de alguna forma, ¿no? En buena medida yo creo que el papel de la educación tiene mucho que ver en los temas ambientales, en los temas de sostenibilidad, con ser capaz de tender puentes, de establecer relaciones entre dimensiones que están ahora cada vez más difíciles de percibir o de entender por parte de los alumnos y las alumnas, ¿no? La relación entre lo urbano y lo rural, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Entender cómo la mayoría de las decisiones, de las opciones, de las acciones que tomamos en nuestra vida cotidiana en las ciudades están condicionando los paisajes rurales, todo el medio rural español, por ejemplo, no se podría entender sin entender el medio urbano. Esta relación urbano-rural es importante porque al final los problemas ambientales se muestran muy a menudo en el medio natural, en el medio rural, pero no es fácil establecer estas relaciones causa-efecto con los lugares donde nosotros vivimos, que al final son los elementos que generan esos metabolismos en el medio rural que nos preocupan, ¿no? La relación entre lo individual y lo colectivo es otro de los elementos que hay que aplicarse en hacer evidentes, ¿no?
una de las paradojas curiosas, ¿no?, de los tiempos en los que vivimos es que exactamente el mismo comportamiento, qué sé yo, un gesto tan aparentemente sencillo, inocuo y cotidiano como abrir un grifo y que salga agua, bueno, pues este comportamiento puede tener efectos ambientales muy distintos en función del sistema colectivo de gestión en el que estemos al que estemos abonados. No es lo mismo que estemos abonados a un sistema de abastecimiento que respeta los caudales ecológicos en los ríos, que extrae de los acuíferos cantidades justas de agua y respeta sus tasas de recarga para que no se agoten, a que sean, por ejemplo, un sistema de abastecimiento en el que se extrae todo lo posible sin más consideraciones. Tampoco es lo mismo que el agua, una vez utilizada, cuente con un buen sistema de depuración que la devuelva a los ríos limpia o que no cuente con él. Es decir, una de las paradojas interesantes y curiosas de la época en que vivimos es que nuestros comportamientos que generan problemas ambientales están mediados por sistemas colectivos, por decisiones colectivas. Los sistemas de gestión del agua, los sistemas de gestión de la energía, los sistemas de gestión de los residuos, que hay que comprender para tener esta doble dimensión importante, individual y colectiva, en lo que es nuestra responsabilidad en relación con el medio ambiente. Luis decía, y no puedo estar más de acuerdo con él, en que hay que generar una cultura de la participación y entender que nuestras posibilidades, nuestra responsabilidad en la resolución de los problemas ambientales no solo está en nuestras opciones individuales, que es algo muy importante sin duda alguna, sino también en nuestras opciones colectivas. La relación entre lo local y lo global, esto es un clásico, ¿no? Cada vez más los problemas ambientales se expresan a nivel global, son problemas que se generan por agregación de pequeñas contribuciones, es decir, cosas que la humanidad ha venido haciendo a lo largo de toda su historia en dosis pequeñas, algo tan aparentemente inocuo como encender un fuego para calentar una comida o para calentar una vivienda, usar un combustible. Claro, mientras lo hacían pequeñas poblaciones humanas, no tenía una gran repercusión ambiental, pero el significado sobre el planeta cambia cuando lo hacemos a la vez miles de millones de personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, la relación entre lo local y lo global, como muchos de estos grandes problemas no son tanto problemas que tienen que ver con el qué hacemos, sino en las dosis, ¿no? Cuántos lo hacemos, dónde lo hacemos, etcétera. Bueno, pues es también una parte de este reto educativo, ¿no? El entender que las agregaciones de contribuciones aparentemente insignificantes pueden generar problemas graves como los que ahora tenemos planteados, ¿no? Y por último, la relación, que esto yo creo que es crucial, entre lo que decimos y lo que hacemos. En los temas ambientales, de alguna manera, nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestras opciones para mejorar, para atenuarlos, pues van de alguna manera en contracorriente de lo que son los comportamientos más generalizados, más compartidos, más socializados, ¿no? Y entonces muchas veces nos hemos quedado en la educación ambiental en decir cómo deberían ser las cosas, ¿no? Y ese mensaje educativo se ha estrellado contra los mensajes que nos manda el mundo real, ¿no? Que son los mensajes de lo que realmente hacemos a diario. Y entonces romper esta barrera entre el decir y el hacer es importante, el empezar a generar una mínima coherencia ambiental entre todos, ¿no? Bueno, en educación ambiental hemos prestado una atención, yo creo que un esfuerzo grande a la búsqueda de nuevas estrategias educativas, precisamente porque se trata de una educación que de alguna manera plantea cambios. Es una educación con una vocación transformadora, ¿no? Lo que hablaba Luis también en la anterior ponencia, la idea de que la educación, en el fondo, que el mundo cambia porque cambiamos nosotros, y al cambiar nosotros cambiamos las cosas. Está en la base también de la educación ambiental y por tanto creemos que es muy importante en la educación asociada a los temas ambientales de sostenibilidad el
plantear nuevas estrategias educativas que rompan de alguna manera esta dinámica que se ha creado de los discursos bien intencionados, de lo que habría que hacer, etcétera, ¿no? Y entonces aquí tenemos algunas estrategias educativas que están dando muy buenos resultados, que creo que se han probado mucho. Algunas son clásicas, otras más novedosas, pero que están siendo, creo que bastante bien aplicadas y con buenos resultados en relación con los temas ambientales, y seguro que con muchos otros también. Pues una muy clásica, quizá por donde empezamos en España en los 70, en los 80, tiene que ver con el contacto con la naturaleza. Hay muchísimos estudios, sobre todo gente que estudia biografías de vida, en muchos países ha revelado cómo las personas que tienen un alto nivel de responsabilidad hacia el medio ambiente suelen tener en común, cuando se analizan sus biografías, experiencias en la etapa de la niñez y de la juventud, experiencias intensas de contacto con la naturaleza. La naturaleza, de alguna manera, no sabemos absolutamente los motivos, pero el contacto con la naturaleza, el contacto se entiende que placentero, agradable, intenso, cercano, pues genera, y esto es lo que nos dice la experiencia, un nivel de responsabilidad, especialmente de sensibilidad ante lo ambiental, pues especialmente significativo. Y por tanto hay toda una familia de programas educativos, de estrategias, que tienen mucho que ver con el intentar procurar a estas nuevas generaciones urbanas que no tienen las posibilidades que hemos tenido, que han tenido nuestros abuelos y que tenemos algunos que todavía vivimos en el medio rural, de contacto íntimo con la naturaleza, ¿no? Esto es de por sí ya tiene un valor importante y se podría enlazar con algunas de las cosas que se han dicho previamente, ¿no? Los temas de felicidad, los temas de... bueno, no quiero irme del asunto. Una segunda estrategia importante en temas de medio ambiente tiene que ver con el valor de las buenas prácticas. Es decir, en temas ambientales muchas veces proponemos cambios que precisamente por ser distintos de lo que se hace ahora de forma habitual, de forma mayoritaria, pues generan dudas, generan inseguridades, generan resistencias, ¿no? Entonces, una de las estrategias que ha generado, yo creo que más exitosamente, cambios sociales, cambios educativos en temas ambientales, es precisamente el generar buenos ejemplos, el generar prácticas alternativas en las que se pueda visualizar adecuadamente cómo las cosas pueden hacerse de otra manera y que además esas nuevas maneras de hacer pueden ser más satisfactorias que las que ahora estamos asumiendo, ¿no? Un tercer elemento clave tiene que ver con lo que llamamos el aprendizaje por inmersión. Es decir, en educación muchas veces ponemos una fe excesiva en el valor del lenguaje verbal, de las palabras, de lo escrito. Y muchas veces los medios en los que nos desenvolvemos están emitiendo mensajes mucho más poderosos. Un centro educativo en el que, por ejemplo, todo el papel que se utiliza es papel reciclado, en el que el papel se aprovecha por las dos caras, que si se usa solo por una se reutiliza para hacer tareas que no requieran papel limpio, que todo el papel usado se recoge para reciclar. Bueno, un centro que tiene estas prácticas incorporadas en su vida cotidiana, está enviando un mensaje muy poderoso a toda la comunidad educativa, tanto a los alumnos como a los profesores, como a los padres, ¿no? Y es que el papel es un recurso valioso que hay que utilizar con cuidado, que hay que reciclar una vez se ha utilizado. Probablemente los alumnos no sepan cuántos árboles hacen falta para fabricar una tonelada de papel, o no sepan cuántos litros de agua se utilizan para cada hoja, cada folio, pero probablemente esto no sea lo más importante. Estás enviando un mensaje y además generando una costumbre, generando una práctica que rompe precisamente esta dicotomía entre lo que decimos y lo que hacemos, que tantas veces nos perjudica a los que trabajamos en educación ambiental.
acompañar en el cambio. De esto también se hablaba en la sesión anterior relacionada con las nuevas tecnologías. Muchas veces cuando queremos aprender, aprender a hacer de otra manera, necesitamos compañeros de viaje. Esto también nosotros lo estamos aprovechando para muchos programas educativos, por ejemplo, programas con familias. En el centro de donde yo desarrollo la labor profesional, en el CNEAM, tenemos un programa para familias que se llama Hogares Verdes, que precisamente tiene esta idea básica, ¿no? Acompañar a las familias en el cambio hacia unas nuevas formas de hacer en el ámbito doméstico, unas nuevas formas de plantearse las opciones cotidianas, pues que sean ahorradoras de agua, ahorradoras de energía, etcétera, ¿no? Entonces, esta compañía es importante muchas veces porque no es fácil, se plantean muchas barreras a los cambios, a la responsabilidad ambiental, lo que conlleva, y el acompañamiento es importante. Y, por último, hablar de las técnicas basadas en la resolución de problemas. Nosotros trabajamos mucho en educación ambiental con esta perspectiva porque es que se adapta muy bien a la naturaleza del tipo de educación de la que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una educación que reacciona ante la existencia de una problemática. Entonces, toda la pedagogía basada en la resolución de problemas pues, es ideal para trabajar cuestiones de medio ambiente, ¿no? Porque al final todo el aprendizaje de la problemática, en lo que consiste, qué características tiene, como en lo que se puede hacer para contribuir a resolverla, como en las acciones prácticas, ya que finalmente desarrollamos para aportar nuestro grano de arena, bueno, pues es una pedagogía que aporta un hilo conductor muy bueno para los conocimientos, para las habilidades, para las técnicas, para las actitudes y para los comportamientos. Bueno, aquí tenemos unos pequeños ejemplos de actividades en las que se pueden ver, se ejemplifican todo este tipo de planteamientos, ¿no? Pues todas las ideas del voluntariado ambiental y del trabajo práctico positivo para contribuir a resolver problemas, las cuestiones más relacionadas con el ponerse en el lugar de otro, entender, por ejemplo, problemas de movilidad, problemas... decir, ya casi acabando, pues que los temas de educación en materia de medio ambiente y sostenibilidad se están planteando en muchísimas temáticas diversas porque realmente el conjunto de aspectos en los que lo ambiental es significativo y en lo que tenemos que repensar para reducir nuestra huella ecológica, pues son muy amplios. Desde temas de alimentación y agroecología, ahora tan de moda, y el huerto escolar es todo un clásico, ¿no?, en este sentido, en temas de conservación de agua y biodiversidad, de consumo, de energía y clima, un tema ahora tan crucial, ¿no?, con los problemas que nos plantea el cambio climático, movilidad y transporte, que es un tema ahora además especialmente interesante para los centros educativos, ¿no? Todo el tema, toda la línea de trabajo sobre caminos escolares seguros, por ejemplo, no motorizados, temas de residuos, de salud, de uso sostenible. Es decir, al final las temáticas sobre las que uno puede centrarse pueden ser muy variadas, pero lo importante es ir generando toda esta serie de recorrido en el cual aprendemos sobre el problema, aprendemos un saber hacer, de cómo contribuir a mitigarlo, a resolverlo, y al final decidimos actuar. Bien, ya me he quedado sin tiempo, simplemente decir que desde el lugar de donde provengo, el Centro Nacional de Educación Ambiental, que es un centro del Ministerio de Medio Ambiente, pues ofrecemos una serie de recursos a los profesores y a las profesoras para pues mejorar la calidad de sus programas educativos en relación con los temas ambientales y que estamos encantados pues de ayudaros en todo lo que podamos. Muchas gracias.